Capítulo 11. Llegando a las tierras de ángeles. Hacía bastante ya que nuestras naves habían tomado diferentes caminos. Obviamente, seguimos rumbo con nuestros capitanes Roach y en la embarcación James. Seguíamos en contacto con los otros navíos para saber que todo estaba yendo normal en su trayecto. Finalmente, luego de un extenso viaje, más de lo que imaginé y del susto temporal de cruzarnos con esa extraña embarcación blanca de humanos ancestrales que todavía me dejaba dudando, nos chocamos contra las grandes murallas de las tierras de ángeles y luego de un ingreso un poco brusco bordeamos los gigantes icebergs para poder empezar a acercarnos a las tierras de Uriel. Canal de YouTube Nos Confunden. Base de datos ancestral. Código ARB208. Resumen: seres alados. Sus alas blancas le permiten poder sobrevolar zonas a una gran distancia. En peligro de extinción. Seres originarios, ángeles. Morfología: humanoides alados. Estado: activos, peligro de extinción. Progreso tecnológico A2 en escala de A1 a 8. Enfoque de desarrollo: espiritual y exploración. Conflictos, custodios Anunnaki. Exploración y conquista: exploración de otros mundos. Contacto con humanidad. Contacto con humanos desde luego del primer reseteo. La base de datos de Casiopea marcaba algo parecido, solo que dividía a estos seres ángeles en su color de alas. Algunos eran totalmente blancas y otras totalmente oscuras, y algunos detalles más que tampoco son trascendentales en este momento. Canal de YouTube Nos Confunden. Ingresamos los dos navíos en fila por el pasaje de Ur y nos sumergimos en otro ambiente totalmente diferente. Utilizamos nuestras máscaras que nos proporcionó Roach para evitar cualquier toxina dentro de cualquier círculo en torno, que nos aislaba para no terminar enfermos con algún germen que desconocíamos. Recordemos que muchos custodios y Anunnaki habían penetrado domos anteriormente y no sería raro que hubieran contaminado muchos círculo entornos. Sorpresivamente encontramos una ciudad muy moderna, bien iluminada, ya que también llegamos al atardecer y la vista completa era espléndida. No se veía ningún puerto ni embarcación alrededor. Dejamos nuestras embarcaciones alejadas de la costa y esperaríamos para llegar a sus costas al amanecer, pero de lejos pudimos divisar una luz amarilla que se prendía y apagaba. Era una clara invitación para que podamos acercarnos. Por supuesto que hicimos caso y eso fue nuestro siguiente paso. Canal de YouTube Nos Confunden. Dejamos nuestros barcos casi metiéndonos en sus costas. Parecía estar totalmente equipados y preparados para recibir embarcaciones de semejante dimensión, aunque nos sorprendía que carecían de lo que conocíamos como puerto. Así descendimos los 10 tripulantes pisando por primera vez las tierras de Uriel. Y nos recibían los famosos ángeles dándonos una cálida bienvenida. Como es de costumbre, uno de ellos con sus alas oscuras nos preguntó quién estaba al mando y Roach giró su cabeza hacia mí para que me hiciera cargo de la situación, que por supuesto accedí inmediatamente. Tuvimos una breve conversación donde nos hicieron unas preguntas de rutina y nos invitaron a toda la tripulación a seguirlos hacia lo que sería el centro de reunión que allí utilizaban. Por cierto, el hombre de alas negras se presentó como Asri. Canal de YouTube Nos Confunden. Había muy pocos seres dando vueltas por allí, ni siquiera en los cielos. Eran poco curiosos.
Sus edificios blancos eran rectangulares, pero finalizaban con un gran domo, y todos o casi todos los que había notado tenían el domo de un color rojo oscuro. Una vez allí en ese brillante edificio y mesas gigantes de una madera bien terminada, empezamos a explicarle a medias nuestra misión, pero queríamos saber más de ellos y corroborar si nuestra base de datos estaba en lo cierto. ¿Estaban estos seres en peligro de extinción real? Además, lo más importante, ¿nos ayudarían a futuro a liberar a la humanidad de nuestras tierras de origen? Canal de YouTube Nos Confunden. Nos comentaron con total franqueza que estaban en el momento más crítico de su especie, que debido a manipulación genética que les generaron los Anunnaki no estaban pudiendo seguir con su raza, y esto realmente era devastador para todos. Nos explicó que debían recibir un mineral en particular urgente que se encontraba en las tierras vecinas de Aldebarán, pero que habían tenido ciertos conflictos con ellos. Entonces le comentamos que 2 embarcaciones nuestras ahora mismo se estaban dirigiendo allí. Por dicha razón nos solicitó si podíamos hacer de intermediarios, ya que era una urgencia. Tenían muchos seres enfermos. Nos volvió a solicitar que le comunicáramos a los navíos de allí lo que debíamos traerles de forma urgente para que pudieran hablar con los líderes de Aldebarán. Entendía su desesperación y me rompía el corazón en 1000 pedazos, pero no podíamos ni teníamos la capacidad de hacer volver a las 2 embarcaciones de allí. Además, podía poner en riesgo nuestra seguridad. Sin embargo, le comentamos que queríamos ayudarles, pero que otro navío estaba llegando a las costas de Aldebarán, y de esa forma tenían que acompañarnos al salir por la otra parte de su propio domo, para poder entregarle lo necesitado si es que Roth o el Capitán Zon llegaban a lograrlo. Canal de YouTube Nos Confunden.